Los días 3 y 4 del juicio de Lindsay Clancy nos llevaron directamente a la escena de los hechos. El jurado escuchó a los policías, bomberos y paramédicos que llegaron a casa aquella noche. Al día siguiente, los propios jurados recorrieron la vivienda donde ocurrió la tragedia aquel 24 de enero. Pero estos días dejaron algo todavía más importante: dos maneras completamente diferentes de interpretar lo que ocurrió aquella noche. El 30 de julio comenzó el tercer día de juicio. Uno de los primeros en declarar fue el agente Stephen Holf de la policía de Duxbury. Holf contó que cuando llegó a la vivienda encontró a Lindsay en el patio trasero, entrando y saliendo de la conciencia tras haber caído desde una ventana del segundo piso. Dijo que tenía cortes en las muñecas y en el cuello, que no sangraba de forma activa y que parecía estar sufriendo dolor. Pero mientras los agentes atendían a Lindsay, escucharon algo desde el interior de la casa. Un grito. Era Patrick. El agente Brian Josephine fue el segundo en llegar. Contó que al entrar corriendo tras escuchar los gritos de Patrick, encontró a Dawson en el suelo del sótano, con signos de estrangulamiento, y que lo sacó él mismo en brazos hasta la ambulancia. Josephine también testificó que de los 3 niños, solo Callan, el bebé de 8 meses, tenía un pulso débil cuando los agentes llegaron al sótano. Dijo que por su experiencia previa, supo en ese momento que no iba a ser nada bueno. A partir de ahí empezó una carrera contra el tiempo. Bomberos y paramédicos de Duxbury llegaron a reforzar a los agentes e intentaron reanimar a los niños. Uno de los responsables de emergencias, el capitán P.J. Hussey, describió que la escena se volvió, en sus palabras, muy caótica, muy rápido. Pero mientras los equipos intentaban salvar a los niños, también tenían que atender a Lindsay. Y aquí apareció uno de los detalles más interesantes en la cuestión de su intento de suicidio. El paramédico Robert Constanzo explicó que Lindsay estaba semiconsciente, gimiendo, y que en un momento se agitó y empezó a mover los brazos, intentando alcanzar cosas. Le administraron Narcan, un medicamento utilizado para revertir los efectos de determinadas sobredosis por opioides, pero Lindsay no llegó a despertar del todo. Durante el contrainterrogatorio, la defensa preguntó a Constanzo si sabía en aquel momento que Lindsay había sufrido una fractura por estallido de la columna cervical, costillas rojas y hemorragia interna. Constanzo respondió que no lo sabía. Un detective de Duxbury, Mark Anthony Maffeo, aportó otra pieza a esta reconstrucción. Declaró que encontró sangre en el patio trasero, justo debajo de la ventana, en el propio alféizar del segundo piso, en 2 tejas debajo de esa ventana y también en el borde de la cama y en la pared del dormitorio. Y aquí tenemos que detenernos, porque este detalle puede parecer pequeño, pero tiene importancia para las 2 teorías del caso. La Fiscalía está utilizando el testimonio sobre las heridas de Lindsay para cuestionar la gravedad de su intento de suicidio. Constanzo dijo que, durante los 18 minutos aproximadamente que estuvo con ella en una ambulancia bien iluminada, nunca vio sangre acumulándose o fluyendo de sus heridas. Pero eso no significa que el testimonio haya demostrado que Lindsay estuviera fingiendo. La defensa, por su parte, respondió con otro argumento: que hacía muchísimo frío esa noche y que el frío puede contraer los vasos sanguíneos y reducir el sangrado visible. Así que una misma escena puede interpretarse de 2 maneras distintas. Para la Fiscalía es una pieza que cuestiona el intento de suicidio. Para la defensa es una situación mucho más compleja que debe analizarse junto con el estado físico y, sobre todo, el estado mental de Lindsay. Y entonces llegó el 4.º día. El 31 de julio ocurrió algo poco habitual. El jurado salió del tribunal para recorrer los lugares del caso. Primero pasaron por el restaurante 3B, donde Patrick recogió la comida esa noche, y por la farmacia CVS. Y después llegaron a la antigua vivienda de la familia Clancy en Duxbury. Allí pudieron observar el exterior de la casa y determinadas zonas del interior, incluido el sótano y las habitaciones de las 2 plantas, siguiendo las restricciones establecidas por el tribunal. ¿Por qué es tan importante? Porque el jurado ya había escuchado una reconstrucción de aquella tarde.
ahora podía ver personalmente las distancias y la distribución de los lugares que forman parte de esa reconstrucción. Después de reconstruir físicamente la escena, el jurado escuchó a los médicos que participaron en los esfuerzos para salvar a los niños. El doctor McTenerovics explicó los intentos de reanimar a Dawson. El doctor Benjamin Kaufman relató los esfuerzos realizados para salvar a Callan. En el caso de Callan, los médicos consiguieron recuperar temporalmente el latido del bebé, pero no consiguió respirar por sí mismo y, según el testimonio médico recogido durante la audiencia, no presentaba actividad cerebral. Fue trasladado posteriormente al Boston Children's Hospital. Mientras escuchaba este testimonio, Lindsay rompió a llorar. Y para mí, aquí está lo más importante de los días 3 y 4. Estos testimonios nos ayudan a reconstruir qué ocurrió físicamente aquella noche. Nos dicen quién llegó primero, qué encontraron, qué hicieron los equipos de emergencia, y permiten al jurado conocer personalmente el lugar donde ocurrieron los hechos. Pero todavía no responden a la pregunta más difícil de este juicio: ¿qué estaba pasando dentro de la mente de Lindsay Clancy? Porque la defensa no está negando que Lindsay causara la muerte de sus hijos. Lo que sostiene es que en aquel momento sufría una enfermedad mental grave y que su estado mental afectaba su responsabilidad criminal. La fiscalía sostiene una interpretación completamente diferente, que Lindsay actuó deliberadamente y que debe responder criminalmente por sus actos. Los días 3 y 4 por sí solos no resuelven esta cuestión. Precisamente por eso, a partir de aquí, el juicio empieza a ponerse todavía más interesante, porque para entender qué pudo estar pasando en la mente de Lindsay el 24 de enero, tenemos que volver atrás, a los meses anteriores, a sus síntomas, a las noches sin dormir, a los pensamientos que le contó a Patrick, a los médicos que la trataron y a los medicamentos que estaba tomando. Las señales que, según la defensa, mostraban que su salud mental se estaba deteriorando. Porque quizás la pregunta más importante de este juicio no sea solamente qué hizo Lindsay, sino qué estaba ocurriendo dentro de su mente cuando lo hizo. Y eso es precisamente lo que vamos a empezar a analizar en los próximos días del juicio. Si quieres seguir esta historia conmigo, sígueme.